Hola, buenas. Hoy voy a daros algunos consejos porque hay muchísima gente, amigos y algún familiar me ha dicho: Chris, ¿podría hacer yo el cambio en casa, el mantenimiento de mi coche? Y normalmente os digo que sí, menos el filtro de gasolina o diésel, que ese sí que no os lo recomiendo a los que no sepáis de mecánica. El resto, cambiar el aceite y filtros es algo sencillo. Os voy a dar 4 cosillas, 4 tips básicos para que lo podáis hacer en casa. Yo os recomiendo hacerlo en casa siempre y cuando tengáis 4 herramientas básicas y se os dé más o menos bien quitar un tornillo. Al fin y al cabo hay 4 cosas en las que tenéis que fijaros: en no apretar demasiado el tornillo del cárter por si lo podéis pasar y luego perdería aceite, o tener una herramienta para quitar el filtro de aceite, que bueno, es un poquito más complicada de tener, pero bueno, una vez que tenéis vuestro coche compráis 4 herramientas sencillas, que son la herramienta para quitar el tornillo del cárter, la herramienta para quitar el filtro de aceite, y si hay algún filtro más que tenga algún tipo de herramienta especial, pues la compráis. Una vez que tengáis eso más o menos, necesitáis levantar el coche. Aquí hay 2 cosas: o podéis tener rampas. Una rampa es algo súper fácil, pero es grande y es un poco incómodo guardarlas. Yo las tengo almacenadas, pero me roban mucho espacio. También lo podéis hacer con el gato del coche, es decir, si le hacéis un mantenimiento de aceite y filtros al año, levantáis el coche con el gato del coche de cambiar la rueda y os podría servir perfectamente. Pero antes de meteros debajo del coche, cuando levantéis con el gato, poner borriquetas. Mínimo estos trípodes que soléis ver en mis vídeos, borriquetas, para aseguraros de que no se os vaya a caer el coche encima. Hay muchas desgracias de gente a la que se le cae el coche encima. Cuidado, por favor, con meteros debajo de los coches sin que esté asegurado, sin que haya una rueda, sin que haya una borriqueta. Por favor, no lo hagáis. Una vez que tengáis más o menos las herramientas para hacer los cambios, simplemente necesitáis las piezas. Os recomiendo comprarlas en internet. Si vais a hacer un cambio al año, un cambio cada 2 años, no os lo recomiendo comprar en internet porque no os vais a ahorrar un dineral. Os recomiendo ir a una tienda de recambios y comprarlas. Decirle: oye, mira, yo tengo este coche, necesito hacer este cambio. Y ellos directamente os van a dar exactamente lo que necesitáis. No va a haber confusiones. En Autodoc pasa muchísimo lo de comprar piezas cuando te llegan a casa: esta pieza no sirve. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, pero muchas, de estar con el coche medio desmontado, a lo mejor sin filtro de aceite, y que el filtro de aceite no me valga. Me han enviado uno erróneo. En la tienda de recambios nunca me pasó eso, y si me pasa, voy ahí al lado, cambio la pieza y me dan una nueva sin problema ninguno. Entonces os recomiendo ir a una tienda de recambios si la tenéis cerca. Si no, pues nada, os tocará comprarla por internet. Autodoc, Endado, hay 1000 páginas en donde podéis comprar las piezas para vuestro coche. Hay un par de mantenimientos básicos: o aceite y filtro de aceite y un par de cosas más, o aceite, filtro de aceite, filtro de habitáculo, filtro de aire. Y esto sería un mantenimiento más o menos más grande. El aceite, que os den el específico para vuestro coche. Filtro de aceite, filtro de combustible. Este no os lo recomiendo cambiar si no sabéis mucho de mecánica, porque podéis despurgar el circuito de combustible y es un poquito más complicado. Ahora, cuando nos metamos con el filtro de gasolina, os comentaré. Luego, el tornillo del cárter. Aquí me dieron un tornillo con una junta, como podéis ver, y esto sería para quitar el tornillo del cárter y meter un tornillo nuevo. No os penséis que esto vale un dineral, porque esto vale menos de 2 euros, entonces si podéis, cambiarle el tornillo. Luego, el filtro del habitáculo. Hay 2 tipos: de carbón activo o normal. El de carbón activo supuestamente filtra un poquito mejor, y luego el filtro del aire. Esto sería un mantenimiento un poquito más grande. Normalmente, y digo normalmente porque puede variar, pero normalmente suele tener este tipo de configuración. Cuando veis un montón de tubitos, esto suele ser el filtro de combustible. Entradas, salidas, retornos, esto suele ser el filtro de combustible. El filtro de aceite suele estar aquí. Digo suele porque varía mucho. Hay algunos que están en la parte de abajo. Como veis, tiene una especie de tuerca grande y necesitáis un vaso de esta medida: 27, 30, 32. Y luego el filtro del aire suele ser una caja que suele tener una entrada o salida de un tubo y suele tener un montón de tornillos. Y el filtro del habitáculo, en algunos coches está en la parte de abajo de la guantera. Os pongo otro ejemplo: el Z4. Ahí tenéis el filtro de aceite y el filtro del aire. El filtro de gasolina, en este caso, está dentro del depósito de combustible y no se puede cambiar de una manera fácil, hay que desmontar medio coche. El filtro del habitáculo está ahí debajo, o sea que hay que quitar todo este plástico para acceder al filtro del habitáculo, que está en una ranura de ahí. Os pongo otro ejemplo: el Volvo. Ahí abajo el filtro
de aceite, filtro de combustible y filtro del aire. En este el filtro del habitáculo está ahí, justo a la derecha de los pedales. Es muy difícil de acceder. Hay algunas cosas que son más fáciles en unos coches que en otros. Por último os voy a poner el ejemplo del Eclipse. Filtro del aire. El filtro del aceite está por ahí abajo, que si os fijáis saldría con la mano directamente. A este hay acceso más fácil por la parte de abajo que por la parte de arriba. Y el filtro de combustible está escondido por ahí atrás. Entonces el filtro de combustible en los gasolinas ya veis que es un poquito más complicado. En el Eclipse olvidaros, porque hay coches raros como este que no tienen filtro del habitáculo. Pero más o menos os hacéis una idea. El filtro del aceite suele estar ahí, con un lateral, se suele ver a simple vista. El filtro de gasolina no os metáis con él en general. Y el filtro del aire suele ser una caja grande. Bastante sencillo. Primero, antes de hacer un cambio de aceite, es calentar un poquito el motor. Tampoco lo calentéis mucho, andar 2 o 3 kilómetros con el coche, simplemente para que sea un poquito más viscoso. Y cuando quitéis el tapón, que se caiga mejor, que fluya un poquito mejor y que se drene mucho mejor. Así que yo ya lo he calentado, vengo de dar un paseo, lo vamos a subir y vamos a quitar el tapón del cárter. Como veis, las rampas son grandes y guardarlas se hace un poco más complicado que a lo mejor un par de trípodes o borriquetas. Si tenéis un lugar así con inclinación, mi casa está con inclinación hacia abajo porque cuando levantéis el coche necesitáis que el coche esté completamente recto para que drene bien el aceite. Entonces, si tenéis un desnivel, quizás la rampa os la recomiendo. Si no, borriquetas, tenéis que levantar el coche, quitar el tapón y luego bajarlo para que baje el coche y que se drene bien. Yo, aprovechando el desnivel, uso rampas. Paso 1, ponerse guantes, porque os vais a manchar. Paso 2, abrir el tapón del aceite, porque cuando quitéis el tapón del cárter, si no tenéis un poquito de aire entrando, va a empezar a expulsar un poco de aceite y os va a manchar todo. Así entra aire por arriba y va a salir bien con un flujo constante por abajo. Necesitáis un cubo o un recipiente en donde tirar el aceite y luego el aceite que pongáis en el motor, cuando tengáis una garrafa libre, vertéis este aceite en la garrafa y lo lleváis a un punto limpio. Pero necesitáis un cubo, esto vale 3 o 4 euros en cualquier todo a 100 chino o algo así. Y os recomiendo poner un cartón porque siempre salpica un poco y así no mancháis nada. En algunos coches hay un huequecito, una tapita que te da acceso al tornillo. O en muchas ocasiones el tornillo está al aire. En la mayoría de coches suele haber una tapa que cubre todo. Así que tenemos que quitar esta pedazo de tapa. Y ahora suele salir hacia atrás o hacia adelante. Ahora la tuerca del drenado siempre está en la parte inferior de todo. Os recomiendo limpiarlo un poquito antes de quitarlo, porque si no mancháis las herramientas. En este caso es un vaso de 19 milímetros, pero puede ser un torque del 30, del 50. Por ejemplo, el otro día con el de mi padre era una llave hexagonal de 50. Fijaros bien antes de empezar con estas cosas qué medida tenéis para el tornillo del cárter. Ahora lo aflojáis, vale, y una vez que lo tenéis flojo ya podéis coger el cubo. Lo desenroscáis haciendo fuerza hacia adentro y al final de todo, pues con cuidado. Con cuidado. Y por esto lo de usar guantes, porque si no os mancháis, ¿vale? Ahora dejar que se drene bien. Esto puede tardar media horita o así en que se drene bien. Mientras tanto vamos a ir quitando los filtros. Sobre todo empezar por el del aceite, porque el del aceite tiene un poquito de aceite dentro, así también va drenando. Aquí tened en cuenta la llave. Antes de hacer ningún cambio, fijaros en qué tipo de llave tiene. En este caso, un vaso de 32 milímetros. Esto mancha mucho, así que mucho cuidado. Ponéis una bandeja o algo así, o un cartón o algo, pero esto mancha mucho, así que con cuidado. Os va a ir goteando y chorreando. Ponéis un papel, por ejemplo, y así no mancháis nada. El filtro normalmente está metido así un poquito a presión, tiráis de él y ya sale. Intentar no romper nada.
se ha desmontado. En algunos sale lo que es el cartucho sale de la parte central. En este, por ejemplo, va todo junto. Parte central, viene la junta para el tapón y simplemente hay que poner esto en la parte de arriba. Si tenéis limpiador de frenos, guay, porque para limpiar estas piezas viene muy bien. Y ahora lo volvemos a montar en su sitio. Este que era aquí arriba, pero con el muelle en el medio. Ahora para montar tenéis la junta nueva, que ya os viene con el filtro. Quitáis la vieja y ponéis la nueva en su sitio. Vale. Y ahora si podéis, con un papel o algo, quitáis un poquito el exceso de aceite. Cuanto menos aceite viejo quede en el circuito, mejor. Entonces quitáis del hueco del filtro del aceite, quitáis lo máximo posible. Tampoco tiene que quedar ultra limpio, porque al fin y al cabo el interior del motor pues tiene zonas en las que se queda un poco de aceite negro. Pero esto con un poquito de papel lo podemos limpiar un poquito. Y los restos que haya por ahí abajo los podemos tirar hacia abajo, y como tenemos el tapón del cárter abierto, salen por abajo. Podéis limpiarlo más, menos, así podría estar bien. Ya os digo, el 95% de los mecánicos esto ni lo toca. En general, en los talleres quitan el filtro y meten el nuevo directamente. Y esto ya os digo que depende de cada coche, pero por lo general o sale el cartucho o sale entero como ahora. Y ahora, si podéis echarle una gotita de aceite, todo por la junta, para que cuando lo apretéis, eso se mueva y no se pille, ni se muerda, ni quede mal colocado. Con una gotita de aceite por toda la junta de goma va a quedar mucho mejor. Mismamente podéis coger el aceite que habéis comprado para vuestro coche y mojáis el dedo un poquito. Ya le dais a la goma. Y ahora para adentro. Cuando va en dirección contraria, es decir, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba, lo recomendable es que lo rellenéis. Hay algunos que van metidos por la parte de abajo, que lo rellenáis de aceite y así luego os es más fácil medir el nivel del aceite. Ahora, ¿qué apriete le metemos aquí a la tapa? Normalmente lo suele poner aquí arriba. Si tenéis dinamométrica, podéis ponerle el par de apriete que pone, que en este caso son 25 Nm. Pero si no tenéis la seguridad de qué par de apriete ponerlo, no os paséis, porque esto es un tapón de plástico y ya está, o sea, no mucho más. Es un tapón de plástico y una junta de goma. Eso no va a perder. Filtro de aceite, listo. Nos vamos con el filtro de aire. Normalmente o son tornillos de estrella, o tienen unas abrazaderas que tiras de ellas y se sueltan, o son Torx del 20, del 25 más o menos. Quitáis la tapa y ya tenéis el filtro a la vista. A veces el filtro no está muy mal, por eso a veces se cambia cada 2 mantenimientos más o menos. Hay un mantenimiento que es aceite y filtro de aceite, y otro que sería aceite, filtro de diésel y filtro del aire. En este caso lo voy a cambiar. Antes de cambiarlo, os recomiendo aspirar toda esta zona de aquí, porque esta zona de aquí acumula arena, polvo, bichos y demás, hojas. Entonces cogéis una aspiradora, aspiráis esto un poquito y queda perfecto, porque al fin y al cabo esto es el pulmón del coche. Cuanto más limpito esté, mejor. Y ahora, otra vez para el sitio. Filtro nuevo. Fijaros que quede bien ajustado, porque más de una vez me he encontrado con que los filtros no están bien ajustados. Entonces fijaros que quede bien ajustado y ya está. Tapa para el sitio. Filtro de aire listo. Filtro de gasolina. No os recomiendo tocarlo. Podéis descebar el circuito y podéis estropear la bomba de combustible, que lo descebéis y que no sepáis cebarlo para que luego arranque otra vez. Bueno, se puede liar bastante, así que esto os lo dejo a los que sepáis un poquito más o los que queráis aventuraros, pero tened en cuenta de tener un mecánico cerca si lo vais a hacer por primera vez, porque bueno, yo ya tuve que llamar un par de veces al mecánico para que me cebara él el circuito, porque bueno, es complejo. Así que el filtro está aquí, hay que quitar esto. En algunos tienes que quitar todos los tubos primero, en otros
los tubos tienen juego suficiente como para quitar la tapa y levantarla un poquito. Vamos a ver si puedo levantar la tapa sin quitar todos los tubos. Y ahora, filtro nuevo para el sitio. Tenemos por aquí el filtro y tenemos por aquí la junta. La junta, siempre acordaros de ella. Quitamos la vieja. Ponemos la nueva. Y ahora metemos el filtro en su sitio. Y para adentro. Estaba pensando en rellenar un poquito el cilindro del filtro, porque si lo rellenas siempre tiendes a no tener que purgar tanto el circuito, no tienes tanto aire. Entonces casi le voy a echar un poquito de diésel dentro del cilindro y así nos ahorramos luego tener que purgar tanto el circuito. Y ahora otra vez cerramos, ponemos tornillos y listo. Y filtro de gasolina, listo. Luego le daremos varias veces al contacto para intentar llenar el circuito. Pero al arrancar, tener cuidado porque a mí ya se me descebaró varias veces el circuito. Ahora nos vamos con el filtro del habitáculo. En el León es relativamente fácil porque simplemente tiene una tapita aquí debajo, quitamos la tapita y ya sale. Pero en otros coches es muy complicado. En este simplemente hay que darle para la derecha a una tapa, como veis, y ya sale. Mi hermano hace unas semanas lo quitó, lo limpió todo, lo aspiró todo. Entonces, si no lo tenéis aspirado, ahora cogéis la aspiradora y aspiráis todo el hueco. Pero en este caso está todo aspirado. Aquí hay dos filtros, el filtro normal y el de carbón activo. El de carbón activo es negro, entonces lo que hace es filtrar un poquito más olores y demás. Como veis, es bastante oscurito. Y el filtro normal es blanco. Para que os hagáis una idea, este costó 18 euros y el filtro normal costaba 10 euros. Cuesta casi el doble. Los que viváis en ciudades y queráis el aire del interior del habitáculo un poquito más filtrado, pues casi mejor el de carbón activo. Aunque sinceramente yo nunca se lo he puesto de carbón activo porque yo vivo en las afueras, entonces no hay contaminación como quien dice, pero aquí ya para gustos. Esto tiene posición izquierda y derecha. Probáis, si veis que para un lado no entra, pues es de la otra, básicamente. Para arriba y ahora le ponemos la tapa otra vez y listo. Filtro del habitáculo cambiado. Qué fácil en este coche, en el Volvo es horrible. Y ya estarían todos los filtros cambiados. Ahora solo nos queda poner el tapón y meter el aceite. En algunos es cambiándole el tornillo entero con la arandela. En otros se cambia solo la arandela y se reutiliza el tornillo. Pero si os fijáis no es una arandela normal, sino que tiene pues una zona de goma. Y algunos llevan una arandela de cobre, así que esto pedírselo a vuestra tienda de recambios y os va a dar el adecuado. En este caso, tuerca con arandela incluida. Aquí va a estar goteando, así que vais a tener que limpiarlo un poquito. Ponéis la tuerca. Limpiáis otro poco. Si tenéis limpiador de frenos, pues genial. Y ahora apretáis. Si tenéis dinamométrica, genial. Le metéis entre 25 y 30 Nm de par de apriete y estaría perfecto. Para los que no tengáis dinamométrica, el apriete es muy justo, es decir, se aprieta, pero cuidado con pasar la rosca, porque si pasáis la rosca, luego os pierde aceite. Esto no deja de ser de aluminio y el aluminio es bastante frágil y lo podéis pasar rápido. Aquí hay una cuestión. Mi hermano, por ejemplo, una vez pasó el de Leos y perdía aceite y se le puso otro tornillo más grande. Bueno, fue un Cristo. A día de hoy lo haría diferente. Me iría a un desguace y buscaría la tapa nueva, porque esta tapa al fin y al cabo en algunos coches se puede cambiar relativamente fácil. Pero nada de apretarlo fuerte, es decir, le dais un tironcito y ya está. Para eso está la arandela, para eso esto es de aluminio. Y con el calor esto se expande y ya no sale nada de aceite por ahí. No debería.
Si luego al cabo de unos días veis que esto gotea un poquito, le dais un poquito más por si a lo mejor os quedasteis cortos. Pero normalmente es eso, es un tironcito y ya está. O sea, no hay que darle mucho más. Y ahora rellenamos el aceite. Esto va a depender de vuestro coche. Puede llevar 3 litros, 4, 5, 6, 10 litros. Yo normalmente le suelo echar 3 y voy viendo luego con la cala, poquito a poco. Normalmente suelen llevar 5 litros. Por ejemplo, el Volvo lleva 5,5. Este yo intuyo que va a llevar 4 litros porque es un motor un poquito más pequeño. Va dependiendo un poquito de la cilindrada también. Si tenéis un motor 1000 no es lo mismo que si tenéis un motor 3000. Va a llevar un poquito más de aceite si es un motor más grande. Pero esto también lo podéis ver en el manual de taller o podéis buscarlo en los foros en internet. Así que ahora quitéis la tapa y aceite para adentro. Cuidado con que no salga por fuera. No intentéis correr, echarle mucho de golpe porque puede saliros por fuera y escupiros todo y se lía parda. Normalmente las latas te marcan un lateral el nivel del aceite, así que podéis ir viendo el nivel que tiene. Me faltan 2 litros y algo. Voy a meterle medio litro más y vemos en la cala que está cómo va. Pues ahora mismo le acabamos de meter 3 litros y medio. Vamos a comprobar cómo va. Nada, todavía está por abajo, ni llegó al mínimo. Así que seguimos echándole. Y ahí estaría, 4 litros lleva. Ahora durante un par de días ir comprobando el nivel del aceite. Igual tenéis que rellenarlo un poquito porque el hueco del filtro del aceite ahora mismo está vacío. Entonces parte de este aceite que está ahora en el motor se va para el filtro de aceite. Entonces igual como ahora está en el máximo, igual en un rato cuando encienda el coche y recircule todo, va a bajar un poco. Así que estoy comprobando cómo va el nivel. Y listo. Ahora vamos a encenderlo. Para encenderlo, si habéis cambiado el filtro de gasolina, hay que hacerlo de una forma específica. Cuando le dais contacto a la llave, se activa la bomba de gasolina, en muchos casos, en la mayoría de los casos. Así que le dais a la llave, quitáis contacto, le dais, vale, y lo hacéis como 7, 8 o 10 veces. Así supuestamente ahora mismo está llenando el circuito otra vez. Y llegó la hora de la verdad, vamos a ver si arranca. Perfecto. Y ya una de las últimas cosas que hay que hacer en todos los mantenimientos es resetear el cambio del aceite en el cuadro para que nos avise dentro de 15.000 kilómetros o de un año. Para eso hay millones de vídeos en YouTube, podéis buscar un montón de vídeos de vuestro coche específico. En el León es de la siguiente forma: pulsamos el botón, giramos y una vez que tengamos contacto dado, soltamos y giramos a la derecha. Y ya estaría. Tenemos el aceite reseteado para 15.000 kilómetros. Por último volvemos a poner el cubrecárter otra vez en el sitio y ya tocaría recoger. Ahora simplemente tenéis que controlar durante un par de días el nivel del aceite, que esté en su nivel. Si hay que echar un poquito, le vais echando. Del resto, para 15.000 kilómetros ya tenemos mantenimiento hecho. Esto lo quise hacer porque familiares y amigos me decían que bueno, que no encontraban mecánicos que merecieran la pena o que no se fiaban de mecánicos. Entonces, si quieres hacerlo en casa está bien. Tienes el contra de que si pasa algo, no tienes la garantía de que te lo ha hecho un taller. También no sé hasta qué punto un taller te va a cubrir si algo se te estropea de allí a una semana. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. No es difícil, pero hay que seguir pasos. Si seguís los pasos, es algo que podéis hacer una mañana de un sábado, por ejemplo. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!